La utilización de probabilidad y estadística a la hora de armar un portafolio de activos puede ayudarnos a maximizar el rendimiento que tengamos en nuestras inversiones. Ojo, con esto no quiere decir necesariamente que la utilización de probabilidad y estadística nos asegure el éxito a la hora de invertir. Sin embargo, como siempre digo, es una herramienta más que nos ayuda hacia el camino que queremos lograr, que es maximizar el rendimiento de nuestro portafolio. Para explicar un poco el tema de lo que quiero hablar, vamos a analizar este conjunto de datos que tengo acá, que son las cotizaciones de la acción de Microsoft, que van desde el 18 de julio al 19 de junio del 2017. Esto es una muestra de los datos, en el cual tengo el precio de cierre ajustado, esto es el precio de cierre ajustado por los splits que puede haber habido o bien por el pago de dividendos, así como el volumen en cada uno de los días. Vuelvo a la presentación y al analizar ese conjunto de datos nos podemos hacer preguntas. Preguntas como por ejemplo, ¿dónde está el centro de ese conjunto de datos? ¿Cuáles son los valores que se repiten más? ¿Cuán dispersos están esos valores entre sí? ¿Y cuál es la relación que tienen esos valores entre sí? La probabilidad estadística nos ofrece medidas de posición para ayudar a responder esas preguntas. Esas medidas de posición tratan de resumir en un solo valor al conjunto de datos. A su vez, las medidas de posición pueden dividirse en medidas de tendencia central y medidas de tendencia no central. Particularmente acá me voy a concentrar en hablar de las medidas de posición de tendencia central, dentro de las cuales tenemos la media aritmética, la moda, la mediana y la media geométrica. Y como el tema da para largo, me voy a concentrar en hablar de la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Bueno, muchos de ustedes seguramente ya la conocen. La media aritmética o el promedio, con esa palabra también es conocida, el promedio aritmético, fíjense que se representa con la letra X y una raya arriba, es la suma de cada uno de los valores que tenemos en nuestra muestra, acá queda representada por x1, x2, etc., dividido el número de observaciones que tenemos. Se lo representa con la letra n. Se lo puede achicar a esta sumatoria y división diciendo que el promedio o la media aritmética es igual a la sumatoria de cada uno de los x sub i con i que va de 1 a n dividido n, que es nuestra cantidad de muestras. En este caso vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. x1 sería esto, x2 esto, x3 esto. Siempre que querramos sacar, vuelvo sobre esto, supongamos que queremos sacar el promedio del volumen. Vamos a ponerlo acá. El promedio de volumen para este conjunto de datos, o sea, para las fechas entre el 18 de julio y el 19 de junio. Queremos sacar el promedio, entonces vamos a sumar cada uno de estos valores del volumen. Fíjense que este sería x1 más x2 más x3, etc. Vamos a ponerlo acá en esta columna. Yo uso en esta ocasión Google Spreadsheet. Cada quien puede usar el procesador de hojas de cálculo que más le guste, Excel, LibreOffice, etc. Voy a usar la función Sum. Generalmente tienen los mismos nombres de funciones. Voy a arrastrar y a recoger todo el conjunto de datos. Es decir, con esto estaría haciendo la parte de arriba. x1 más x2 más xn. Y fíjense que tengo entre 2 y 22, tengo 23 datos, entonces mi n va a ser 23 y mi promedio va a ser el total de la suma que obtuve dividido el total de muestras que estoy evaluando.
En este caso, el volumen promedio es este valor. Es decir, que este valor intenta representar a toda la muestra. Otra forma de obtener la media aritmética es cuando hablamos de media aritmética ponderada. Fíjense que en este caso tenemos un conjunto de activos, la cantidad de activos, perdón, la cantidad de dinero que invertimos en cada uno de los activos. Por ejemplo, en Apple invertimos 4.000 pesos, 4.000 dólares o lo que sea. En Google 10.000, en YPF 12.000, en Banco Santander Río 10.000, en Banco Macro 5.500 y en Alvar 13.500. La mayoría de estos activos son acciones del mercado argentino, excepto Apple y Google. Y a su vez, en la tercera columna está el rendimiento de cada uno de ellos. Esos rendimientos son el porcentaje de ganancia o de pérdida que tuve. Entonces, por ejemplo, Apple eh, tuve un rendimiento del 3%, con Google tuve un rendimiento del 20% y así en lo sucesivo. Fíjense que Banco Río tuvo un rendimiento negativo del 10%. ¿Cuándo uso la media ponderada? Bueno, acá por ejemplo me interesaría obtener el rendimiento promedio de mi cartera que está formada por estos activos. En este caso, para eso yo tendría que a cada uno voy a salir del modo de pantalla completa, me está molestando un poco esto. A cada uno de las filas, a cada uno de los activos, en la cantidad de plata que invertí, tengo que multiplicarlo por el rendimiento, es decir, que tengo que ponderarlo por el rendimiento que obtuvo. Por ejemplo, para Apple tengo que ponderar a mi total invertido por el rendimiento que obtuvo, que es del 0,3%. Y así hacer con todos los con cada uno de los activos. Fíjense, 0,3% por 4.000 más 10.000, que es lo que invertí en Google, por 0,2 más 12.000 por 0,22, etcétera. Dividido, ¿qué es? Dividido la cantidad total de dinero que invertí. Esto nos va a dar el rendimiento promedio, es decir, obtenemos la media ponderada, que en este caso nos da el rendimiento promedio de nuestra cartera formada por esos activos, que es 16,95%. Bueno, y para cerrar el video, un poquito hablar de las ventajas y desventajas de la utilización de la media aritmética particularmente. Y empezando por las ventajas, es que bueno, la mayoría de las personas lo conocen, es de muy fácil uso. Fíjense que no es más que sumar el total de las muestras y dividirlo por la cantidad de muestras que tengo. Cuando tenemos un conjunto de datos muy grande, si tenemos es decir, un n que sea 1000, 2000, 3000, etcétera, la inclusión de un dato erróneo, un dato extraño, no va a distorsionar la media aritmética. Sin embargo, bueno, y otra ventaja más es que, fíjense, para calcular la media aritmética, en este caso de acá hasta acá, usamos todos los datos de la muestra. Esto es una diferencia, por ejemplo, con la moda o con la mediana. Después vamos a ver cómo se obtienen cada uno de ellos. Sin embargo, fíjense algo. Una de las ventajas es que es sensible a lo que se define como valores fuera de rango o valores extraños. Supongamos que yo acá pongo la fecha junio 18 para hacerla corta nomás, y digamos que pongo algo así como no sé, 10.000. Voy a poner 10.000 para mostrar nada más.
Fíjense qué pasa cuando yo saque la media aritmética de los precios de cierre. Voy a hacer la suma. Lo voy a dividir por 24 porque agregué un nuevo valor. Y fíjense que me da un número bastante grande. O sea, es un número, este número 478 no tiene relación con ninguno de estos números acá, pero tampoco representa a este 10.000. Es un número que no representa, digamos, a la muestra. Por eso, cuando nuestro conjunto de datos no es lo suficientemente grande, la media se ve afectado por valores extraños o por valores fuera de rango que son denominados outliers. Otra cuestión, otra desventaja, digamos, de la media aritmética es que no es correcto aplicarla cuando estamos tratando de sacar, eh, por ejemplo, la media del rendimiento que tuvo un portafolio o una cartera de activos a través de diferentes periodos de tiempo. Supongamos, queremos sacar el promedio que tuvo una cartera desde el 2010 hasta el 2016. Una forma de hacerlo sería tomar el rendimiento que tuvo cada año y dividir eso, por ejemplo, por 7. 2016 menos 2010, obviamente también considerando el 2010, eso sería dividido 7. Sin embargo, ese valor no va a ser el correcto, o no, conceptualmente no va a ser el correcto. ¿Por qué? Porque el rendimiento de cada uno de los años después del 2010 es un valor compuesto del rendimiento de los años anteriores. Más adelante vamos a ver que para estos casos podemos usar la media geométrica en vez de la media aritmética. Así que bueno, espero que les sea útil esta explicación de la media y de las medidas de posición y de tendencia central, y nos vemos en la próxima.